Buen día, iglesia, Dios les bendice. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bueno, este mes tenemos el propósito, la intención de enseñar e ilustrar a la iglesia sobre lo que es el propósito de servir al Señor, de involucrarse, de aquellos que empiezan el año con el propósito de crecer. Y no hay otra forma de crecer sino a través del compromiso, a través del servicio. No hay otra forma de crecer. O sea, la persona que dice, no, yo quiero leer, estudiar y aprender, llega un momento donde se va a sentir estancada y va a sentir que no avanza y puede pensar que es la iglesia y que es que necesita oír un nuevo mensaje. Pero la verdad, la realidad es que necesitamos ya empezar a dar de lo que hemos recibido, porque vamos a ver que eso es lo que Dios ha determinado. Dios dice, de gracia recibieron, den de gracia. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro, sírvale a otro. Y es así, cuando damos, recibimos. Y de Dios también es así, cuando nosotros recibimos de Dios, debemos dar lo que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, si usted este año dice, este año me comprometo, este año quiero volver a servir o empezar a servir, muy bien, entonces hoy les queremos hablar sobre este tema. La semana pasada, ¿de qué hablábamos? ¿Recuerdan? La visión de la iglesia. ¿Y cuál es la visión de la iglesia? ¿Alguien se acuerda? Presencia de Dios, pero más que la presencia de Dios, la gloria de Dios, ¿cierto? Tener la gloria de Dios. Y hablamos de lo que es la gloria. Y si usted no lo recuerda o no lo escuchó, está en el canal de la iglesia por YouTube. El llamado a servir, ¿ok? Cuando nosotros, Dios nos llama a servir, este tema a muchos les aterra. O sea, es un tema que algunos dicen, no consideran, no tienen en su propósito, en su corazón, esto de servir. No es algo importante para ellos. Y otros tienen excusas para servir. Entonces me ayudan con la siguiente, que aquí esta no quiere pasar. Entonces, ¿cuál es tu excusa? Quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu excusa para servir al Señor o para no servir al Señor? Bueno, les voy a mencionar algunas, las más comunes, para que pronto te diga, me identifico con esa. Muchos hablan de la falta de tiempo. Dicen, no hay tiempo, no tengo tiempo para servir. Y bueno, alguien decía al respecto, no se trata de si hay tiempo o de sacar tiempo, sino de tomarlo. Días atrás, creo que en diciembre les hablaba sobre el tiempo, ¿verdad? Y les hablaba que cuando termina el año debemos evaluar el año, cómo nos fue, qué hicimos, y a veces, bueno, llegamos a la conclusión de que ese año como que se perdió. Y hablábamos también el 31 que el tiempo es corto, la vida es corta, el tiempo pasa pronto. Por eso la Biblia nos dice en Efesios 5, redimiendo el tiempo o administrando el tiempo, porque los días son malos, los días son cortos, los días pasan pronto. Y entonces muchos hablan de que no hay tiempo, pero ¿saben por qué? Porque están ocupados en cosas que no aprovechan. Tiempo sí hay, todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas, pero algunos aprovechan mejor el tiempo, les rinde, crecen, progresan, fructifican, aprenden, se sienten tranquilos, se acuestan en paz, porque saben que han hecho algo bueno con su vida y con su tiempo. Pero hay personas que se quejan de la falta de tiempo y viven estresados, viven frustrados y se les va la vida y sienten que no llegan a ningún lado. Y lo mismo pasa y pasará con el servicio, porque créame que un día todos estaremos delante de Dios, todos, eso es una realidad. Y cuando estemos delante de Dios, algo que vamos a pensar, lo que vamos a pensar y nos vamos a entristecer es por el hecho de no haber invertido nuestra vida en servir a Dios y en servir a otros. Te aseguro que eso va a pasar. Cuando usted esté delante de Dios se dará cuenta de qué me sirvió todo lo que estudié y todos los títulos, a dónde fueron, ahora para qué me sirven.
¿verdad? Todo lo que trabajé, todo lo que amontoné, ¿dónde quedó eso? Porque la realidad es que un día estaremos delante de Dios y cuando estemos delante de Él sabremos, entenderemos que debimos haberle servido. Entonces la falta de tiempo, otros el trabajo, estar muy ocupados con el trabajo. No, es que hay que trabajar y tengo mucho trabajo. Otros dicen estoy estudiando y tengo que estudiar y aprender y seguir la carrera y el posgrado y bueno, y nunca paran de estudiar. Otros su excusa es la familia, ¿cierto? No, la familia, Dios me mandó a pastorear, es mi casa, mi familia, es una muy buena excusa, la familia. Ok, sin embargo no todos los días le está enseñando, los está edificando, la verdad es que no es así. Otros son muy disciplinados y más dedicados al deporte, ¿verdad? Son hasta campeones. Aquí tenemos personas que ganan títulos, ganan medallas, son muy buenos. Aquí tenemos campeones, ¿sabía eso? Y reciben medallas y son muy buenos. No tienen tiempo para Dios. Disculpe, pastor, estoy es el deporte, eso es lo mío. Y ahí le sirvo al Señor, pero que yo sepa, en años nunca hemos visto un alma que se hayan ganado un alma, que este me lo gané, este compañero, no. Otros el pecado los frena, dicen, no, es que yo no puedo servir porque yo estoy mal, ¿cierto? Pues no lo dice, pero algunos son honestos y lo manifiestan, pero otros saben que su pecado les impide servir al Señor. Otros no se sienten capaces, dicen, tienen temores, tienen dudas y no se sienten capaces o entrenados para esto. Y otros sencillamente ignoran esta parte de su salvación, o sea, de que la salvación, de que el llamado del Señor no solamente a ser salvos y estar ahí esperando que Él venga y entrar al cielo, sino que ignoran que somos llamados a servir. En Lucas capítulo 14, verso 16, además de muchos textos, si usted encuentra en la Biblia, leen la palabra de Dios, muchos se excusaron. Eso sí les digo, usted no es el único que se ha excusado o le ha dicho al Señor que no. Hay un caso muy recordado que es el caso de Moisés. ¿Recuerdan? Incluso Moisés dio 5 excusas, una tras otra. Y la Biblia dice que el Señor se enojó con Moisés. Yo quiero decirle eso, que de tanta excusa y excusa y excusa, y el Señor lo llama y el Señor lo quiere usar, vaya un momento donde el Señor se va a disgustar. Eso está escrito en la palabra de Dios y se lo va a confirmar en Lucas capítulo 14, verso 16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a sus convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a, ¿qué? A excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces el Señor dijo, no hay problema, tranquilo, todo bien. Amén. ¿Qué dice ahí? Enojado. Enojado. Jonás, entre los que dijo, voy a escapar, yo no voy a donde el Señor me mandó, ¿qué sucedió? También se enojó el Señor y levantó una gran tormenta. Hay muchos casos en la Biblia donde no es simplemente decirle al Señor, no quiero, no me provoca, no me interesa, déjeme así. Eso no se queda ahí. Entonces muchas cosas empiezan a suceder en nuestra vida. Se cierran puertas, se cierran los cielos, no hay lluvia, ¿verdad? Siempre en Ageo lo vemos también. Es decir, esto es serio, esto del llamado a servirle al Señor es serio, ¿ok? Y por eso yo quiero hablarles también de por qué debo servirle al Señor. Pero veamos primero esto. Muchas de las personas que Dios llamó tenían debilidades, tenían problemas, tenían dificultades. Mire, Jacob era tramposo. Pedro tenía un temperamento bastante fuerte. David tuvo un romance fuera del matrimonio. Noé se embriagó. Jonás huyó de Dios. Pablo pues era un asesino. Gedeón era inseguro. Miriam era una chismosa. Marta se angustiaba. Tomás dudaba. Sara era impaciente. Elías estaba de mal humor. Y yo agregaría que sufría de depresión. Moisés tartamudeaba. Zaqueo era pequeño. Abraham era viejo. Y Lázaro estaba muerto. Y así en muchos casos no eran perfectos. Porque algunos pues se consideran no solamente incapaces, sino indignos.
de sus errores, de sus fallas. Bueno, entonces, ¿quién podría hacerlo? ¿Quién podría servir? Entonces, esta frase también me gusta mucho. Dios nos llama a los calificados, Él califica a los llamados. Por eso es que hay un proceso que vivimos con Dios en nuestra vida. Pero la iglesia ofrece también un proceso, y al final les voy a hablar de eso, que son las escuelas de entrenamiento, las escuelas de formación, para potencializar sus dones, para ayudarlos a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces hoy les queremos presentar la manera en como que usted dice, bueno, este año sí, ¿qué tengo que hacer? Les vamos a decir qué tienen que hacer. Entonces, ¿por qué debo servirle al Señor? Antes de mirar las escuelas, ¿por qué debo servir al Señor? Le voy a dar entonces unas 5 o 6 razones. La primera, por causa de la necesidad del mundo. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Se ha visto las noticias? ¿Si es consciente? Y esto es solamente algunas imágenes, pero el mundo está verdaderamente en crisis. Está muy mal. Y hemos empezado este año muy, muy mal. O sea, hablando en el mundo entero. En Mateo 9:35, 38 dice la escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Ok? Recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿bien? El Señor no solamente vino a un pueblo pequeño, a sus discípulos, a su familia, no, vio las multitudes, y algo que el Señor vio o experimentó fue la necesidad que había en ellos, y eso despertó su compasión. Dice, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? ¿Están leyendo la Biblia? Mire la Biblia, lea la Biblia por favor, mira el que está al lado y de nuevo dígale, ¿cómo me gusta tu Biblia? ¿Dónde la conseguiste? Esa versión es poderosa. ¿Ok? ¿Qué dice? Tuvo compasión de ellos, ¿por qué? Desamparadas y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Miles de personas no tienen un pastor, un mentor, un líder, una persona que los guíe. Miles, miles. No estamos conformes. Así se llene un templo, pequeño o grande. No podemos conformarnos. Son más los que están desamparados y dispersos, escuchando cualquier clase de teorías, de filosofías, y van camino a la condenación, al infierno. ¿Okay? Y muchos hasta engañados en una religión, porque dicen, todos los caminos conducen a Roma. Lo importante es creer en Dios. Y usted sabe que así no es cierto. Y nosotros nos conformamos, es verdad, mientras no le haga daño a nadie. La Biblia dice no es por obra. O sea, yo creo que los cristianos tenemos que conocer bien la palabra del Señor para entender que necesitamos enseñar a la multitud, a la gente, para mostrarles el verdadero camino. Por eso dijo el Señor, luego le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. O sea, hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, hay mucha gente, hay mucha necesidad, pero los obreros, ¿qué dice? Son pocos. Mira lo que dice, obreros, porque el siervo, el llamado es un obrero. Y estos obreros no solamente son aquellos que son pagados por la iglesia, aquellos que están de tiempo completo. No, por eso dice el Señor, oren a Dios para que el Señor envíe obreros a la mies. Así que esta necesidad o este punto surge de la oración. Hay que orar al Señor para que envíe a otros. Pero la oración que Dios quiere escuchar, ¿sabe cuál es? De cada uno de nosotros, heme aquí, envíame a mí. ¿Está bien? Porque eso le dijo el Señor a Isaías. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías inmediatamente dijo, yo voy. ¿Ok? Es fácil decir, Señor, envía a otros y levanta a los obreros, pero son pocos. Y así hayan muchos. En la iglesia hay unos 110 mentores. ¿Ok? Pero aquí hay más de 1000 miembros en esta congregación. Ustedes imagínense, más del 90%, la ley de Pareto. El 80% no está haciendo lo que debería hacer. Solo el 20% hace el trabajo, cumple con la obra, obedece el mandamiento. El otro 80% está
esperando, bueno, sabrá Dios que está esperando. Por causa de la necesidad del mundo, ¿verdad? Y aunque nuestra ciudad y nuestro país no esté experimentando en este momento desastres así naturales, usted sabe que en cualquier momento pueden suceder. Pero la mayor necesidad, lo que más necesitan ellos es el amor de Dios, la salvación, la sanidad. Pero mientras no haya compasión, no vamos a ir. Mientras no nos importe, no vamos a hacer algo al respecto. Nos tiene que importar. Y el amor, la compasión surge cuando oramos, cuando recorremos las ciudades, porque Jesús salió a caminar y él vio otra cosa más allá que simplemente ver un centro comercial, ver lo que estaba de moda, ver qué era lo nuevo en tecnología. No, él miraba la gente. Entonces no sé si tenemos esa capacidad de ir por las calles y ver la gente y ver su necesidad, de todos, de los niños, los jóvenes, nuestros jóvenes especialmente. Hoy hay que mirar y valorar es aquel que no está metido en las drogas. Pero el tema de las drogas es muy fuerte, muy delicado. Pereira, entre los primeros con más alto índice de drogadicción y ha ocupado en meses, ha tenido el primer lugar. Eso nos tiene que preocupar, nos tiene que avergonzar, nos tiene que doler. Pero mientras no sea un hijo mío y verán los demás, ¿qué es eso? No nos estamos identificando con Dios. Entonces mire, la gran es solo por ese lado, solo en esa área. Imagínense el gran problema que tenemos como ciudad. Lo segundo, por causa de los dones espirituales. Resulta que Dios a todos nos dio talentos, nos dio habilidades, dones. Mire lo que dice por ejemplo en Corintios 12:1. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Los dones no son para usted, para que los guarde. Acuérdese de aquel que enterró el talento, ¿verdad? En Mateo capítulo 20 escondió el talento. Mateo del 20 al 25 el Señor habla mucho sobre el llamamiento. Incluso habla de las vírgenes insensatas que durmieron y habla de las señales del fin del mundo. Pero también en esos capítulos el Señor habla de aquel que escondió el talento. ¿Y qué le dijo el Señor al que enterró el talento? Dijo: quítenselo, déselo al que tiene más y a este para afuera, para el lloro y el crujir de dientes. O sea, si usted es juicioso y lee la Biblia, encontrará, venga, eso es serio. O sea, de verdad, yo debo servir al Señor. Yo no puedo excusarme, yo no puedo seguir con brazos cruzados. Yo no puedo diciéndole al Señor, eso es para otros. Tengo que entender que es conmigo. Ok, ahora usted va a servir de acuerdo a su talento. Esto es lo que más me gusta. Lo que yo más alabo al Señor es esto, que podemos servir de acuerdo a nuestra habilidad. Él no nos va a poner a servir en un lugar donde no podemos, donde no somos capaces, donde no podemos fluir. Eso es maravilloso. O sea, y si usted tiene un talento, significa que eso es natural y tiene libertad y usted fluye y es fácil, se le hace fácil. Lo que necesita es creer, disponerse y rendirse al Señor. Primera de Pedro 4:10, 11 dice: cada uno, oiga, mire el llamado, cada uno. No está diciendo a los pastores que Dios llamó, no, habla a la iglesia. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. O sea, sírvale a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa palabra administrador significa o se traduce mayordomía. ¿Quién es un mayordomo? Aquel que se le ha encomendado, se le ha delegado algo que no es de él, pero se le ha dado la confianza de administrar y cuidarlo de su patrón. Y que su patrón espera que le dé frutos, que le dé resultados. Si no, mijo, usted no me sirve. Le entrego la empresa y la estás terminando. Le entrego la empresa y no me da resultados. Lucas capítulo 16 dice la Biblia que el Señor llamará a muchos a cuentas y les dirá: dame cuenta de tu mayordomía. Lucas 16, 1 y 2. Nos pedirá cuentas, señores. Nos pedirá cuentas. Así que atentos a esto, porque hoy el Señor de nuevo, porque para muchos es la 18ª, la décima, no sé cuántas veces el Señor le ha dado esta palabra. Alguno de esos yo ya lo oí, lo está haciendo, lo está poniendo en práctica. Entonces diga: por algo el Señor me lo está recordando una vez más. Ok, ahora dice ahí en el verso 11: si alguno habla, mire cómo aquí entra
el tema del don, el tema de la habilidad o la gracia de Dios. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Oiga, Dios es el que, ese poder se traduce como habilidad. En Hechos 1:8, cuando dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos. Esa palabra es la habilidad. Dios nos da la habilidad. Al comienzo, empezando el ministerio, y uno siente ese fuego, esa pasión, pero uno dice, pero ¿cómo podría hacer eso? Yo iba a la iglesia y siempre me llamó la atención los pastores, los predicadores, y yo los escuchaba y yo, ay, qué bueno. Por supuesto, no me sentía ni digno ni capacitado, solo empecé a entusiasmarme y a admirarlos y a sentir en mi corazón, ay, yo algún día quiero hablar así. Y yo decía, esa gente, ¿y esos cómo hacen para saber tanta Biblia y para saber dónde dice un texto, algo en un texto? Y yo no lo entendía, solo tenía gozo, pasión, anhelos, pero no me sentía ni calificado, ni digno, ni preparado. Pero cuando el pastor dijo, hay un seminario, hay un congreso, hay una escuela, entonces pues yo voy a ir, yo voy a estar ahí. Y así en ese paso a paso, proceso a proceso, recuerdo el día en que estaba por ahí, terminamos su culto y se me acerca uno de los predicadores y me dice, mira, vas a predicar en el culto de jóvenes. Fue el primer mensaje. Yo no lo podía creer, casi me da algo, ahí me muero. Y ¿sabe qué? Varios días sin dormir. Y oré y ayuné y el corazón se me salía y yo ¿cómo voy a hablar en público? He sido muy tímido, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, horrible, eso cólico. Cuando yo en el seminario, al diplomado, que les digo lo que le da a uno, fue porque yo lo viví, cólico, vómito, de todo, insomnio. Yo no sé cómo pasé allá. Tengo que pasé al frente así todo, flaco, cansado, eroso, sin ilusiones. Pero yo les doy el testimonio que al pasar al frente era otro. Ya no era el mismo. Sentí confianza, libertad. Bueno, fue una experiencia maravillosa que yo lo voy a seguir haciendo. Y con el tiempo descubrí que realmente Dios me había llamado a esto. ¿Ok? Entonces no es una carga. No, güey, que me toca. Voy a predicarles porque me toca y me mandaron a hacerlo, pero yo quisiera hacer otra cosa. No, así no se le sirve al Señor. Entonces no todos están llamados a predicar. Cuando hablo de servir, no solamente es esto, o cantar o tocar un instrumento. Hay muchas formas, cientos de formas de cómo servir al Señor, pero hay que ser intencionales, hay que tener compromiso, hay que dar cuentas. Porque algunos dicen, yo le sirvo a mi manera. Y va a haber ahorita un texto de que no es a su manera. La Biblia no dice cada uno sirva a Dios como le parece y como quiera. No es así, hay un orden. La iglesia, la casa del Señor tiene un orden. Dios puso una autoridad y dice que esa autoridad prepara, capacita. Y esas personas edifican el cuerpo de Cristo. Y Jesús llamó a sus discípulos y les pidió cuentas. ¿Cómo les fue? ¿Sí? ¿Qué están haciendo? ¿Verdad? Por eso nosotros hablamos, damos informes, damos estadísticas de cómo vamos. Y así hay un orden y una excelencia en el trabajo. ¿Ok? Amén. ¿Están ahí? ¿Están despiertos? Oh, veo que sí. Muy bien. Dígale al que está al lado, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Te está hablando el Señor o...? Por causa de los dones espirituales. Dice luego al final de ese verso 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cuando servimos al Señor somos edificados, somos bendecidos, somos recompensados, pero la gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. Dice acá en esta frase que está como en blanquito, que hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de uno mismo, Dios. Dios es el que nos llama a servir. La tercera causa es porque fuimos creados para servir. Nuestro diseño, ¿verdad? Y nuestro llamamiento, y dice la palabra, esa palabra creados, dice que es para servir, tiene que ver con forma. Eso de creados tiene que ver con forma. Vamos a ver Efesios 2, 8 al 10. Y dice ahí, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Sí, no nos ganamos la salvación haciendo obras.
No es porque hemos hecho buenas obras que somos salvos. Somos salvos por la gracia del Señor, por creer en esa gracia. Pero entonces, atentos, porque esa primera parte la tenemos clara. Se nos enseña en doctrina de salvación. Y entonces, cuando escuchamos eso, pensamos, soy salvo por fe, tengo fe en Jesús y es suficiente y ya. Y solo me queda esperar que el Señor venga por mí, o cuando muera me voy para el cielo. Pero atentos, el texto siguiente, verso 10, 9, 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para, ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nuestro caminar cristiano, mientras vamos a ese encuentro con Cristo, debe realizarse a través de buenas obras. Entonces, lo cual significa que un verdadero cristiano, alguien que ha sido verdaderamente salvo, le sirve al Señor. Es natural el servicio. Y siempre lo definimos en esta frase: es imposible conocer a Dios, ¿verdad? Conocerlo. Cuando hablo de conocerlo, es quién es Él, su corazón, su voluntad, su propósito. ¿Sí? El miércoles hablamos de eso, del propósito de Dios y cómo Dios quiere cumplir su propósito en nosotros para que crezcamos nosotros, crezca la iglesia, crezca el reino de Dios. Su propósito es a través de hombres y mujeres, es con nosotros que se cumplirá su propósito. Entonces la Biblia nos dice que hemos sido llamados para ser salvos, pero también para servirle, y no hay otra forma de crecer y avanzar sino a través del servicio. Entonces nosotros pensamos que nos salvó y ahí termina todo, pero no, debemos servirle al Señor, involucrarnos. Es la manera de crecer nosotros y de extender la gloria al Señor. Amén. Entonces, las obras que el Señor preparó, dice, es para que andemos, caminemos, sigamos adelante. No solamente nos llamó a ser salvos, sino también a servirle. Amén. Para la gloria de Dios, para que andemos en ellas. Él estableció ese propósito para nosotros y por eso nos dio dones y nos capacita. Entonces, cuando nosotros no encontramos ese propósito, nos sentimos frustrados. Hay personas que en la iglesia se aburren y se estancan y se preguntan: ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia lo describe claramente: servirle al Señor, servirle a Él, hacer su voluntad, permitir que otros lleguen a la iglesia y le conozcan. Veamos otra razón: por amor y gratitud. Por amor y gratitud. Entonces, les voy a contar ahorita la frase: es imposible conocer a Dios y no amarle. Si conocemos a Dios, lo que dice su palabra, su propósito, su voluntad, su corazón, lo vamos a amar. Es natural. Conocimiento lleva a amar a Dios. Que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero ¿cómo amar a alguien y no seguirlo? Entonces, si sé quién es el Señor, todos los que han conocido al Señor lo siguen y seguramente lo aman. Pero entonces hay que perfeccionar ese amor. Hay que entender que ese amor nos lleva a seguirle, y el seguirle implica servirle. La Biblia dice: ¿cómo dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo? Entonces dicen: no es posible. Mire que tiene que ver todo con amor. Es por amor. Nadie puede hacerlo. Ay, si no le sirvo, entonces la cantaleta, entonces ya sé que el Señor me va a juzgar, pues será hacerlo. No lo haga. No, todo se hace es por amor. La Biblia dice claramente: todo lo que hagas, hágalo para el Señor y hágalo con amor, porque lo que Él hizo por nosotros fue por amor, no fue por obligación, ¿verdad? Lo hizo por amor. Así también nosotros debemos amarlo. Usted mire un ejemplo claro aquí de la suegra de Pedro. Dice que Jesús vino a la casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. ¿Y ella qué hizo? Al levantarse le servía. ¿Ok? Entonces Dios te ha salvado. Si miras la historia de Israel, dice que el Señor lo sacó de Egipto para que le sirviera, para que le alabara, le adorara. Y luego Dios tenía una recompensa, un premio para Israel. Pero Israel nunca entendió.
siguió mirando atrás, siguió mirando al mundo, pensó que era mejor servir a los egipcios que servir a Dios. En Egipto eran siervos de los egipcios, de Faraón, y ellos los maltrataban y los trataban duro. Oiga, qué terquedad. Y dijeron, no queremos servir a Dios, queremos volver a Egipto a servir al Faraón. Una insensatez, una testarudez aterradora, increíble. Y sabe que el desierto los consumió y los mató y perdieron la herencia, porque no tuvieron visión, porque no entendieron el propósito de Dios. Ok, entonces por amor y por gratitud se le sirve al Señor. Una más, por causa del ejemplo de nuestro Señor. Este es el más fuerte de todos. ¿Qué dice Juan 13:13? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Yo quiero que observemos el texto bien, porque en esta escena sabemos, y es una historia muy conocida, los discípulos están ahí, posiblemente la última cena, antes de la Santa Cena que llamamos, y Jesús trae en nuestro contexto una ponchera, ¿cierto? O lebrillo, o palangana, bueno, trae una ponchera en nuestro contexto, lo conocemos mejor, y una toalla. Y se sienta o se pone en el suelo a lavarle los pies a los discípulos, lo cual a ellos les causa un gran impacto, ¿verdad? Porque era una tarea, era una función para esclavos, y habían diferentes tipos de esclavos. O sea, habían esclavos que eran administradores, o sea, la pasaban bien porque ellos eran siervos administradores, otros estaban en las tareas del aseo, de la cocina, del campo. Pero el más bajo, el que estaba en el rango más bajo era el que lavaba los pies de los invitados. Cuando llegaba a una casa tenía que lavarle los pies. O sea, aparte, más de ahí no había otro servicio, digámoslo así, más humillante. Por eso cuando Jesús hace, ellos reaccionan y dicen, no, Señor. Y por eso Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. No, Señor, no hagas eso. Seguramente Pedro quería decirle, yo soy el que debo hacerlo para ti. Pero el Señor les da una razón. El Señor les dice por qué lo hizo. Pero note lo siguiente, que el Señor no, por eso no se rebajó. Sí, porque algunos piensan que ese término siervo, servir a los demás, es rebajarse. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? No tiene que ver nada con rebajarse o ser humillado. No es igual humillarse a ser humillado. Él les dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. El maestro, en la época donde no habían aulas así, salones como estos, los discípulos permítame decirlo de esa manera, se tiraban o se echaban al suelo, y los maestros se sentaban en una roca alta y ahí enseñaban. Si no había micrófono, no habían sillas. Entonces por eso la Biblia dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, porque la forma era que ellos se tiraban al suelo y ahí escuchaban al maestro. Ahora ellos están sentados y el maestro está en el suelo. Ese es el cuadro. Por eso Pedro dice, no, ¿qué está pasando acá? Y el Señor les recuerda y les reitera, yo soy el maestro, no hay problema, sigo siendo el maestro. Y va más allá, el Señor. O sea, cuando hablamos del Señor, es el dueño, el amo, el todopoderoso, donde nosotros nos tenemos que postrar y rendir ante Él. Por eso Jesús les aclara eso, soy maestro y soy Señor, no he cambiado, sigo siéndolo. Pero luego les da la razón del por qué Él hizo eso. Pues si yo, y eso me gusta porque dice, lo soy, o sea, Él tiene claro su identidad. El Señor y el Maestro he lavado a vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, que es un mandamiento del Señor, y Él dice, así como yo hice, y la Biblia lo llama, Isaías 53 lo llama el siervo del Señor. Así que es un honor, es un privilegio ser llamado siervo de Dios. ¿Ok? Algunos hoy aman el ministerio, pero buscan el título. O sea, lo que más les gusta al ministerio es el título. Evangelista, pastor, apóstol. Oh, apóstol. Y eso da como una idea de grandeza y de importancia, ¿verdad? Ministro. Pero pocos siervos, pocos dispuestos a lavarle los pies al otro. ¿Estarías dispuesto a eso? Eso no es una tarea fácil, ¿cierto? Sobre todo si tú tienes
una identidad o un orgullo o una imagen de que tú eres superior y de que tú eres grande y que no tienes por qué, o sea, que tienes que ser servido y no servir. Entonces ahí Dios tiene que hacer una obra, un trato en tu corazón, en tu vida. Porque si Jesús lo hizo, que es el Señor, que es el digno de que se humille toda rodilla, vino y se dobló su rodilla y se postró y murió, ¿verdad? Como morían los delincuentes, solo por servir a Dios y por servirnos a nosotros. Pues el tema está claro. Hágalo en ustedes también. Y dice el Señor que el que sirve a los demás en el reino de los cielos es grande, es el mayor. Amén. Puede que para los hombres no sea importante que sirvas la mesa, que agarres una escoba, que limpies las sillas de la iglesia, que atiendas a los niños, que cuides los autos afuera, que enseñes la palabra, que o seas un intercesor. Bueno, para el mundo no será importante, no será valioso, pero para Dios lo es. Y nosotros estamos aquí es para agradar a Dios. Amén. Y para un día tener un encuentro con Él y que Él nos pueda mirar y decir: bien, bien hecho, siervo. Nos va a llamar así, no te va a decir abogado, médico, no te va a decir conferencista, ni pastor, ni maestro, ni músico, nada. Te va a llamar, te va a decir siervo. Bien, buen siervo, fiel. Fuiste fiel en lo que te encomendé, en los dones, en los talentos, en el tiempo, en el dinero. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y por eso quiero terminar el tema hablando de las recompensas de Dios. Vale la pena servir a Dios. Hay un gozo al hacerlo. Déjeme decirle que no cambiaría esto. Y algunos dirán: si usted tuviera la oportunidad de ser alcalde, presidente, empresario, algunos dirán: es porque no la tiene. No, mira, hay personas que se postulan y llegan. Hay pastores que llegan a ser alcaldes y todo eso, o a ser empresarios. Si hay posibilidad, sí se podría. No lo cambio. Personalmente no cambio nada, y con respeto y temor de ustedes les digo: para mí no hay profesión más grande, más loable que servirle al Señor y ser pastor. Yo cada día no lo entiendo. Yo digo: ¿por qué me diste esto a mí? No lo sé, te lo agradezco inmensamente, quiero hacerlo bien, pero para mí no cambio esto por nada. Y yo sé que usted, su profesión, dirá: yo tampoco cambio la mía por nada. O sea que dirá: bueno, cada uno mira como su vocación, su pasión. Pero déjeme decirle, algún día cuando estemos en el reino de los cielos, no te va a decir el Señor si fuiste un buen abogado, un buen médico, un buen empresario, un buen profesional, sino si fuiste un buen siervo. Y dice la Biblia: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, ¿sí? Según sea su obra. A cada uno le dio un don, a cada uno le dará una recompensa según su obra, según sus frutos, según lo que hizo en la tierra. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno. Y así hay muchos textos. Aquí solamente le menciono algunos cuantos, pero claramente la Biblia menciona recompensas. 1 Corintios 9, 24, 27, el apóstol dice ahí que nosotros, esto es una carrera, es un caminar, pero es como una carrera en la cual hay una meta que llegar. Y cuando lleguemos a esa meta, dice, hay una recompensa. Y a veces eso implica que tenemos que morir. O sea, es como iniciar una carrera y tenemos que prepararnos y tenemos que abstenernos de cosas, tenemos que negarnos. O sea, el precio es alto para los que servimos al Señor, ¿sí? Cumplir unos horarios, dar informes. Bueno, dar ese paso implica que tenemos que, no tenemos ya tanto tiempo y se nos exige más, pero así dijo el Señor: al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y algunos tienen problemas con eso: ir a una escuela, ir a una reunión, rendir cuentas. Pero la Biblia dice: es necesario negarse, morir. Pablo decía: ya no vivo yo. Entonces nosotros estamos muy aferrados a nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestros planes, pero nos olvidamos del propósito de Dios, de la necesidad que hay en el mundo, de los dones que Él nos ha dado, de que fuimos creados para servir, que tenemos algo natural, innato en nosotros, que va a bendecir tanto a las demás personas, que debemos ser agradecidos con Dios. Pues si Él nos salvó, pues debemos decirle: Señor, yo quiero agradecerte. Y qué mejor forma que de hacer algo por el mundo, porque tú amas al mundo, Señor. Y por eso entonces habla de esto. Es tiempo de servir.
¿ok? Es tiempo de servir, es tiempo de comprometerse. Los días son cortos, pasan pronto. Yo podría decirles que creo que el Señor viene pronto. Y entonces, por último, quiero contarles acerca de las escuelas y decirles que la iglesia tiene un sistema de trabajo para el cual usted puede comprometerse. Uno de ellos son los grupos conexión. Porque usted dirá, bueno, no puedo, y no me nace servir en diaconado, alabanza, staff, medios, no es lo mío. Pero ¿sabe qué? Lo mínimo que puede hacer es participar de los grupos conexión. Primero como anfitrión, abriendo las puertas de su casa, diciendo, mire, mi casa se puede hacer un grupo, mi casa y yo serviremos al Señor. Es una forma de servir a Dios. Cuando usted atiende a los invitados y les da un tinto, un vaso de agua, dice el Señor, no perderá su recompensa. Así que puede servir. Usted dice, pongo mi casa al servicio, le está sirviendo a Dios. O al ver usted dice, bueno, voy a ir a un grupo conexión a apoyar y a invitar a otras personas para que conozcan del Señor, está sirviendo a Dios. ¿Se da cuenta? Es muy fácil servir a Dios. El problema es la falta de disposiciones, son las excusas. Y esas son tontas a veces ciertas excusas. Entonces usted puede hablar con ellos. Al final les vamos a entregar un volante donde vienen todos los datos para que usted tenga la información a la mano. Pero entonces quiero contarles ahí un poquito de qué se trata. Grupos conexión, parejas, niños, jóvenes, hombres, mujeres, se le tiene. Donde usted, ahí está de solteros, los solteros. Ay, yo quiero reunirme con otros solteros a ver qué pasa. Se le tiene. No hay excusa. O sea, aquí hay una frase que los que traen conmigo saben que no hay excusa. Aquí se le tiene. Verdades básicas. Es doctrina, es fundamentos teológicos básicos, pero profundos. No es algo que hay superficial. Es doctrina básica, la dirige el pastor Adrián. Están los horarios, el contacto, cuando empezamos. Ahorita usted dice, voy a llamar y voy a entrar a esta escuela. Tenemos servicio para los que dicen, yo ya tengo mis bases, yo ya he sido discipulado, pero quiero servir. Escuela de servicio. Habla con Paulita Mosquera, ahí están los horarios. También va a encontrar el teléfono para que se comunique con ella. Escuela de gobierno. Hay una escuela donde se tratan temas de política, pero no es venir a discutir sobre partidos políticos, no, sino que es sobre servir, sobre lo que es el propósito, cómo debería ser la política. Y aprendemos de los... No es de un partido político. No hay debates allí de quién tiene la razón. No, es escuchar, aprender, crecer, visualizar el país como está y tratar de hacer algo por ese medio. También se tiene, para los que les gusta eso. A mí me gusta la política y servir a través de ese medio. También hay liderazgo efectivo. Liderazgo efectivo es el único que tiene costo. Todos los demás son gratis. Este tiene un pequeño costo porque es un diplomado, un certificado de John Maxwell Team. Entonces esto tiene un material, tiene unos refrigerios, es un semestre. Y bueno, usted puede escuchar los testimonios de todos los que vivieron el diplomado, cómo sus vidas crecieron, su liderazgo se potencializó. Ahí usted encuentra entonces a Sandra Milena Suárez, la llama y le pide mayor información. Liderazgo efectivo, coaching, liderazgo, influencia y oratoria. Para aquellos que no solamente quieren liderar, sino ser empresarios e influenciar a los demás. Escuela de familias. Parejas que digan, pero ¿qué vamos a servir nosotros si nosotros mantenemos agarrados o no nos entendemos, estamos que nos divorciamos? Se le tiene. Esta es la frase de hoy, se le tiene. Esta escuela de familias es de restauración, de equipamiento. También es un semestre con una pareja muy especial. El doctor John es un médico muy preparado que los va a bendecir. Las parejas que también vivieron este proceso se han fortalecido, se han renovado. Ellos darán sus testimonios en su momento. Licenciatura en teología. Usted dice, lo mío es la teología. Yo quiero ser un maestro, un teólogo, un licenciado, un doctor en divinidades. Se le tiene. Dígale al que está al lado, se le tiene. Por eso te digo, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Esto es un sábado al mes. Es una universidad, no es un instituto, no es un diplomado, es un título universitario aprobado por el Ministerio de Educación. Y la misión ya tiene el aval, ya tiene el certificado, ya puede licenciar y hacer maestros en teología.
Amén, démosle la gloria al Señor. La Universidad de la Misión Panamericana. Los profesores todos son licenciados, no somos ni nosotros. Yo soy estudiante ahí. Son personas realmente capacitadas, entrenadas para enseñar teología. Y no es fácil. Es un sábado aquí todo el día, pero te quedan los trabajos durante el mes. Mayor información, llame a la pastora Idalia de Cali. Ellos vienen cada mes, los profesores, a enseñarnos conceptos financieros. Crean, y usted dirá: el problema mío es la plata, que no me rinde, que no me alcanza, que estoy endeudado, que no se le tiene. Conceptos financieros Crown, un diploma, es un diploma. Ahí usted compra el material y puede hacer ese estudio. Bueno, hasta ahí. O sea, ¿qué es lo suyo? ¿Qué quiere hacer? ¿Dónde usted dice: yo me quiero entrenar, preparar? Y dentro de 8 días le alarmo un poquito de que en la iglesia hay más de 20 ministerios donde usted puede servir. En alguna de esas áreas usted es valioso, importante, útil. Ahí lo puso Dios. Vamos a orar.